Hola, ¿cómo estás? Nuevamente estamos en una clase virtual del curso de Ciencia y Ambiente que yo dicto. Ahora, recuerda que este tipo de clase no es un sustituto de una clase presencial. Por lo tanto, tú siempre tienes que estar yendo a tu colegio. Muy bien. La clase anterior habíamos visto lo que son características y división o clasificación de lo que es el reino planta. En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre lo que es la teoría de evolución de las plantas. Pero antes de comprenderlo, o por lo menos entender lo que explica esta teoría, hay que definir primero lo que es una teoría. A ver. Saltémonos esto por el momento y comencemos, ¿no? Una teoría, en este caso, es una explicación sobre un fenómeno o suceso que ha ocurrido. Como dice acá, se basa en evidencia científica. ¿Qué es una evidencia científica? Es un hecho que ha sido investigado siguiendo una metodología. Una metodología es un conjunto de pasos, por si acaso. Por lo tanto, una teoría evolutiva podría definirse como la posible explicación que los científicos dan para entender cómo se originaron todas las especies que conocemos en el mundo. Antes de comenzar esto, hay que saber qué es una teoría, ¿no? La teoría, como dice, es una posible explicación. ¿Por qué se habla que es una posible explicación? Porque no hay una evidencia completa o concreta, mejor dicho, hay algunas objeciones que todavía los científicos que postulan este tipo de teoría no han logrado resolver, o por lo menos no tienen la información 100% adecuada para poder entender. Si bien es cierto, se habla mucho de la teoría evolutiva en lo que es biología, todavía sigue siendo una teoría. Es probable que alguno de ustedes que están escuchando este video logre descubrir una nueva teoría y la pueda proponer, o si no, logre comprobar una de las que ya existen y simplemente que tal vez por falta de medición o prueba o pensar que era irrelevante, se dejó de lado, porque existen varias teorías. Ustedes tendrían que en este caso investigar cuáles son. Ahora, una teoría requiere de cierto nivel de fundamentación, es decir, de cierto nivel de pruebas. En este caso tienes, por ejemplo, vamos a hacer una comparación. En este gráfico vemos el nivel de fundamentación de pruebas. Por ejemplo, tú cuando tienes una idea, por ejemplo, si yo te preguntara, ¿crees que el Álamo es un lugar seguro? ¿O crees que Comas es un lugar seguro? ¿O crees que el Perú es un lugar seguro? ¿O qué te parecen las plantas? Tú puedes decir me gustan, no me gustan, es seguro o inseguro. Y tu idea es válida. ¿Por qué? Porque es tu idea, es tu forma. Pero una hipótesis, pero ahí queda. No puedes, retomando, a ver, no puede esa idea ser tomada como un hecho científico porque solamente es tu idea. No tiene ningún tipo de prueba. Cosa que sí lo tiene la hipótesis. Una hipótesis se basa ya en un cierto tipo de argumento, o por lo menos que ya hay ciertos tipos de pruebas existentes. Por ejemplo, si yo te dijera el Perú es seguro, tú me dijeras que no, entonces yo te dijera ¿cuáles son tus pruebas? Muy bien, mis pruebas son que todos los días salen noticias, que hay un trabajo de investigación de la policía sobre el número de asaltos y de hechos delictivos que hay en el Perú cada día. Entonces ya con eso tú ya estás comenzando a tener unas bases para poder comprobar que lo que tú estás diciendo es cierto. Una teoría ya es mucho más compleja que ella. Ya son varios tipos de hipótesis que han sido comprobados, o por lo menos que tienen un buen sustento. Por lo tanto, una teoría es una muy buena forma de explicar algo. ¿Por qué? Porque hay cierto tipo de pruebas. Claro, en este caso, pero esas pruebas no son suficientemente concluyentes, o por lo menos no te dan todo el panorama como para decir que son verdad. En este caso, una ley, por otro lado, ya no es solamente una explicación, sino es un hecho real que ocurre en que se aprueba. Por ejemplo, la ley de la gravedad. La ley de la gravedad es una explicación de por qué los cuerpos caen o son atraídos hacia el centro de otro cuerpo. Esa teoría ese un momento fue una teoría, pero ya se ha llevado al grado de ley. ¿Por qué? Porque ya ha sido comprobada y en todo lo que se ha explicado no hay ni cabe ningún tipo de duda. Esta es una explicación muy simple, en verdad. Tendríamos que profundizar un poquito más en otro curso, si no me equivoco, que se llama epistemología, pero ese no es el caso. Ahora, la teoría evolutiva, ¿qué consta? ¿Qué es la teoría evolutiva en sí? La teoría evolutiva fue propuesta por Charles Darwin y Wallace, hace tiempo atrás.
Estos mencionan que todos los organismos que tú conoces actualmente han evolucionado, o sea, han cambiado con el tiempo al pasar de miles de años como respuesta a una continua adaptación a su medio ambiente. En estos cambios han desarrollado nuevos órganos o han perdido algunos órganos para poder volverse más aptos. ¿Por qué? Porque si no son aptos para su medio ambiente, simplemente se extinguen. Por lo tanto, según ellos, todos los que somos actualmente, todos los organismos vivos que actualmente estamos aquí existiendo, no seríamos igual hace millones de años atrás, que es lo que ellos postulan. Ahora, ¿por qué se pueden deber estos tipos de cambios? Estos se deben gracias a la mutación. La mutación es el proceso en el cual el ADN de un ser vivo cambia de forma irreversible y genera proteínas muy diferentes a las cuales el ADN original sintetizaba. Ahora, la teoría evolutiva de las plantas se puede explicar de la siguiente manera, a través de este gráfico. Volvamos al comienzo. La teoría evolutiva de las plantas dice lo siguiente, que hace millones de años atrás existían solamente organismos procariotas, o sea, reino monera, ¿no? Era solamente procariotas en lo que son medios acuáticos. Con el tiempo, estos organismos eucariotas desarrollaron un pigmento llamado clorofila. Esta clorofila le permitía a esas bacterias, en este caso, sintetizar su propio alimento como actualmente hacen las cianobacterias. Con el pasar de miles de millones de años, algunas de esas células, las que no tenían cloroplastos, se desarrollaron y se convirtieron en células eucariotas. Estas células eucariotas lo que hicieron es absorber a los procariotas que tenían, en este caso, clorofila, y de esta manera, ¿qué pasó? La célula eucariota que absorbió a estas bacterias con clorofila, luego se convirtió en una célula eucariota que tiene cloroplastos. Mejor dicho, las bacterias que tenían clorofila, una vez absorbidas por las células, al pasar de millones de años, se volvieron en cloroplastos. Tú te preguntarás, ¿por qué entonces qué beneficio tenía la bacteria que fue absorbida por otra? Tenía mucho beneficio. En este caso, el principal beneficio es que la célula eucariota le brindaba mayor protección. Vivir tú dentro de una casa en este caso es mucho más seguro que vivir en la calle. Lo mismo sucede aquí. Estas bacterias procariotas con clorofila ya tenían, en este caso, un lugar que los proteja, que es el citoplasma. Ahora, ¿qué beneficio tenía la célula eucariota? Pues comida. Ya que los cloroplastos podían sintetizar su propio alimento, parte de este alimento se lo daba a la célula eucariota. Muy bien, con el pasar del tiempo, estas células eucariotas con cloroplastos podemos decir que ya eran protistas. Los protistas, al pasar miles de millones de años, comenzaron a desarrollar, en este caso, capacidad para vivir juntos a través de las colonias. Ojo que todavía seguimos en un medio acuático. Estas colonias, con el pasar del tiempo, lograron desarrollarse y formar tejidos, como son, por ejemplo, en las algas. Las algas ya son protistas con tejidos, ¿recuerdas? Ya son pluricelulares. Ahora, una vez que estos organismos pluricelulares como las algas aprendieron a soportar la desecación, o sea, ya no se deshidrataban, comenzaron a alejarse poco a poco de la Tierra. Es aquí donde aparecen propiamente dicho las plantas. ¿Por qué? Porque acá ya aparece una pared celular. La pared celular le permitió a las plantas poder protegerse de la desecación. Es así que comienzan a aparecer, en este caso, las briofitas, pero como eran todavía parecidas a las algas, no tenían órganos. Luego, en este caso, vienen las pteridofitas. Las briofitas se convirtieron en pteridofitas. Las pteridofitas arbóreas, porque habían pteridofitas en forma de árbol, se convirtieron en gimnospermas, que también son árboles, y las gimnospermas comenzaron a convertirse en angiospermas dicotiledóneas, sobre todo árboles. Luego esos árboles comenzaron a reducirse de tamaño hasta que son actualmente hierbas, apareciendo finalmente las monocotiledóneas. Como te dije, esta es una teoría. Ya depende de tu punto de vista y la investigación que hagas si la crees o no.
Existen otras. Mi intención contigo es que no te encajones o no te encasilles en un solo tipo de teoría, porque si tú quieres ser un científico vas a tener que muchas veces salir fuera de lo que ya está estipulado. La ciencia no es estancada, siempre hay algo nuevo que descubrir. Lamentablemente, bueno, para mí, en mi punto de perspectiva, la teoría evolutiva está tan exaltada que a veces cuando tú quieres proponer algo que va en contra de la teoría evolutiva simplemente te tachan. Si eso te ocurre alguna vez cuando tú quieras proponer una teoría que tiene cierto sustento científico, no temas en hacerlo. Sigue adelante, investiga, porque yo estoy seguro de que, al igual que yo estoy enseñando este tipo de teoría, en un futuro voy a enseñar tu propia teoría, la que tú crees. Muy bien, y no solamente la que tú crees, tal vez descubras una anterior teoría que tiene un mejor fundamento, ¿no? Personalmente hablando, yo creo y también he investigado que hay cierto fundamento también para considerar que la teoría creacionista tiene algunas bases científicas, sobre todo en lo que son los fósiles, campos de petróleo y los mamut congelados. Muy bien, seguimos adelante entonces. Una teoría, como ya hemos pasado este tema, algo en particular, aquí está la clase, si deseas copiarla puedes hacerlo. No hay nada nuevo, ya lo expliqué todo anteriormente. Anterior. También acá. No. Muy bien, eso es todo. Ok, te cuidas mucho, Dios te bendiga bastante y no te olvides de estudiar y ser responsable. La ciencia no es un cajón, es un mundo a ser descubierto. Espero que te haya interesado y espero también de que tú seas muy pronto un futuro científico. Hasta luego.